El canal del Congreso presenta. Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y ya estamos listos para grabar un programa en donde nuestra mirada se va a concentrar en Medio Oriente, sobre todo en el acontecer político, económico y social de Israel, este pequeño país que ha robado la atención de los reflectores internacionales. El día de hoy nos preguntamos sobre los rasgos políticos del sexto gobierno de Benjamín Netanyahu al frente del gobierno de Israel, su controvertida propuesta de reforma judicial, las protestas sociales que han sacudido y agitado políticamente al país, así también como las relaciones tan tensas que se han generado en materia de política exterior, sobre todo los vínculos entre Joe Biden y Benjamín Netanyahu. Les pido por favor que me acompañen. Israel se convirtió el año pasado en la primera democracia de la historia obligada a celebrar una quinta elección en 4 años. Ni Italia, conocida por sus constantes cambios de gobierno con 67 desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, o España, quien celebró 4 elecciones durante el periodo 2015-2019, ha superado esta frecuencia electoral. Un síntoma que refleja la crisis política profunda que atestigua el Estado de Israel. Recordemos que Benjamín Netanyahu, el líder del partido Likud, ha superado el récord de tiempo como primer ministro que el mismo líder fundador de la nación, David Ben-Gurión, quien estuvo en el cargo por más de 13 años. Netanyahu ganó las pasadas elecciones de noviembre del 2022 y también ocupó el cargo de 1996 a 1999 y desde el 2009 al 2021. Este año el Estado de Israel cumple 75 años desde su creación y en el poder luce nuevamente el primer ministro Benjamín Netanyahu con un sexto gobierno. Pero además hace una propuesta muy polémica en materia de reforma judicial que levanta y sacude el panorama político israelí con las mayores protestas sociales desde 1948. Para comentar sobre la actualidad política en Israel nos acompaña Román López Villicaña. Él es catedrático en retiro de la Universidad de las Américas Puebla y un gran especialista en temas de Medio Oriente. Gracias. Nos acompaña también Ángel Rabí Reyes. Él es titular del Seminario de Medio Oriente de la Universidad Anáhuac. Gracias, Rabí. Y también nos acompaña David Hernández López. Él es investigador del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República. Gracias, David. Gracias a ti. Román, Israel ha celebrado 5 elecciones en 4 años. La frecuencia electoral es un síntoma de una profunda crisis política en este pequeño país. Fíjate que lo que ha ocurrido es que se ha fraccionado muchísimo el panorama político en Israel. Han surgido muchos partidos pequeños, ultranacionalistas, religiosos y demás, y que están ahorita, incluso si tú ves este último gabinete de Netanyahu, vas a encontrar a gente como a Itamar Ben-Gvir, el cual prácticamente el tipo ha dicho: Gaza es nuestra, saquemos a todos los palestinos y que se vayan para Arabia Saudita. Ese está ahí. Hay un líder también, Avi Maoz, por ejemplo, que es de él pertenece a una corriente ultranacionalista que lo que busca es, quieren ya de plano decir, en el Estado de Israel lo único que pueden tener tierras son los judíos. O sea, y es definido el Estado de Israel como el Estado-nación del pueblo judío. Y también está Smotrich, que es terrible, es el líder de los colonos en la Cisjordania. Y entonces estos son realmente aguerridos, o sea,
son gentes que prácticamente van a negar, obviamente, o están tratando este último gobierno de Netanyahu de borrar la cuestión palestina, hacerla prácticamente a un lado. Y yo creo que se han envalentonado porque los acuerdos de Abraham, que le ha permitido a Israel restablecer relaciones con Sudán, con Bahrein, con los Emiratos, con Marruecos, pues prácticamente ha dicho, mira, ellos, ni siquiera estos árabes hacen algo por los palestinos, entonces olvidémonos de ellos, vámonos por las vías ultranacionalistas y religiosas, vamos a quitarle los derechos a los LGBTG, vamos a quitarle derechos de voto a los palestinos, vamos a quitarle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso puede llevar a una crisis. ¿Por qué? Porque las reformas que propuso Netanyahu van encaminadas a quitarle poder a la Suprema Corte. David, ¿cómo estás viendo este panorama político en Israel? ¿A qué le atribuyes que el Estado haya sido secuestrado prácticamente por estas fuerzas nacionalistas, pero que además los israelíes votaron por ellos? Sí, creo que cuando pensamos en Israel, sobre todo pensándolo desde México, y las diferenciaciones que hay entre los sistemas políticos, creo que es muy natural pensar justamente en una crisis electoral y política al haberse realizado tantas elecciones. Creo yo que lo primero que tenemos que pensar en eso es que es un sistema parlamentario muy distinto al que tenemos acá en México. Y desde esa perspectiva es evidente que para ellos es mucho más fácil la rotación de gobiernos o configuraciones dentro del Parlamento. Desde esa perspectiva creo que es justamente muy interesante ver a Israel como un caso muy distinto al mexicano y no hacer, digamos que, esta constante realización de elecciones como una señal de crisis. Eso creo que es el primer gran elemento que hay que revisar al acercarnos a la situación en Israel. Y la segunda, la llegada de esta coalición de ultraderecha, creo que en muchos sentidos se explica por los asuntos de seguridad. Es cierto que hay un periodo en el que Netanyahu ya no pertenece ya no ocupa el puesto de primer ministro, y hay una especie de experimentación sobre qué sucede justamente sin Netanyahu, un líder ahora ya histórico en Israel. ¿Qué sucede cuando una persona como él deja el gobierno? Lo cierto es que durante el periodo anterior de gobierno, los problemas de seguridad se agudizaron. Y eso creo yo que hace justamente que nuevamente la población en Israel decida traer no solo a Netanyahu, sino a compañeros de coalición más extremos, porque los asuntos de seguridad son los primeros en la agenda pública, y creo yo que eso es lo que lleva precisamente a esta coalición a alcanzar el poder. Es muy interesante, creo que en un país como Israel, los asuntos de seguridad, luego del trabajo, luego de la economía, luego de otros asuntos, son los más importantes. Claro. Y eso se explica precisamente la llegada el regreso de Netanyahu y sus partidos de apoyo. Ángel, ¿estás viendo una crisis de liderazgos en Israel? Es decir, un sexto gobierno de Benjamín Netanyahu, más años que el mismo David Ben Gurión. ¿En dónde estás poniendo tu mirada sobre la explicación de la crisis política en Israel? Yo creo que lo bajaría un poco más hacia la identidad, en el sentido que no solo eligieron un gobierno de extrema derecha, sino también un gobierno nacionalista y un gobierno, como decía el doctor Román, vinculado mucho a la religión. Entonces ese es un aspecto muy importante. Y cabe mencionar que no solo lo estamos viendo en Israel, sino en todo el mundo, ¿no? Líderes fuertes o que están tratando de fortalecerse, debilitando las instituciones. Podríamos verlo en otros casos como Egipto, Rusia, etcétera, ¿no? Pero sí se ve en el trasfondo, si lo bajamos utilizando un poco la teoría de la sociología del poder, si vemos cómo está la sociedad, sí se ve una sociedad fragmentada entre esta identidad, si soy judío, si soy israelí, si soy sionista o no, si soy
cristiano, si soy musulmán, en dónde... O si soy árabe israelí. Exactamente, ¿no? Entonces, esta crisis de identidad, que no solo es Israel, pero al ser un país heterogéneo, se ve plasmado fuertemente, ¿no? Ahora, Román, David y Ángel, estamos viendo que lo que vende en Israel políticamente es la derecha secular y la derecha religiosa, pero hay un náufrago de la izquierda. David. Sí, totalmente. Creo que, de hecho, las últimas encuestas, luego de las protestas actuales, afirman que ya no se sienten representados por el gobierno actual. Y creo yo que precisamente es una señal de que hay un sector de la población que no se siente representado, primero con esta derechización del gobierno, en el sentido de que sus políticas no necesariamente son identificables con la mayoría de la población. Sí, insisto, creo que la población buscaba voy a ponerlo en estas palabras, una mano dura, justamente para poder gestionar los asuntos de seguridad. Pero eso no necesariamente era también un reflejo de las necesidades, por ejemplo, religiosas de la mayoría de la población. Sí, evidentemente había un sector que requería esa representación en el gobierno, esta derecha religiosa, pero de cierto modo hay otro sector, gran sector de la población, que es el que está en las calles, que no necesariamente se siente identificado con las políticas de extrema derecha y religiosas, en cierta manera, del actual gobierno. Entonces está desprotegido y subrepresentado en el Parlamento, sin duda. Román, sí. ¿Qué lectura tienes de lo que comenta? Mira, hay que ver, la sociedad israelí no es una sociedad compacta. Hay unas divisiones tremendas allá adentro. Desde el Ashkenazim, el sefaradí, el árabe y demás, hay una división. Y los árabes también están divididos. No es lo mismo el ciudadano, el que ya tiene la ciudadanía israelí, a pesar de ser árabe, que puede votar, que puede ser electo a la Knesset, que eso lo quiere quitar Netanyahu. No es lo mismo este sector y está sumamente dividida también el espectro israelí. Y acuérdate que también tiene mucha influencia, quierase o no, los judíos que están todavía en la diáspora. Igual la diáspora palestina. La diáspora palestina no necesariamente coincide con los que viven adentro del Estado de Israel bajo ocupación. Entonces, los judíos, por ejemplo, que viven en los Estados Unidos, que en realidad le dan muchísimo apoyo al Estado de Israel, pues no necesariamente coinciden con este gobierno de derecha y con Netanyahu. Y bueno, y yo creo que en México, pues yo creo que se ha de ver también con cierto recelo. Acuérdate que él tuiteó cuando Trump que estaba a favor del muro, que hicieran el muro. Es cierto, Netanyahu. Ahora, algo que complejiza más el panorama político israelí, Ángel, visto desde el punto de vista interno también, es que Netanyahu tiene un juicio político que no quiere enfrentar. Es decir, hace todo lo posible para alargar su estancia en el poder. Sí, prácticamente, y de ahí es donde viene el descontento un poco, ¿no? Yo estaba revisando unas encuestas y algo que me llamó mucho la atención es que la Corte Suprema es el órgano el órgano político que más legitimidad tiene, ¿no? Dentro para la población israelí, ¿no? Después de eso está el ejército, pero pues al tratar de atacar o secuestrar, como tú bien nos mencionabas, este órgano, con el fin de mantenerse en el poder y evitar este juicio, pues prácticamente ha despertado el enojo y la molestia del pueblo, que ha salido, creo que alrededor de 500,000 de personas a protestar en contra, ¿no? Claro. Ahora, David, Netanyahu es un personaje que pacta con quien sea y lo que sea para realmente arroparse en el cobijo del poder. Sí, creo que hay algo súper interesante de su figura, y es que está, digamos, esta personalidad muy pragmática, en el sentido de que incluso él no se considera religioso, él lo ha hecho abiertamente, pero coquetea precisamente con estas fuerzas, ¿no? Tanto que pues ahora pertenecen
precisamente a su coalición de gobierno. Y creo que eso es lo que en buena medida, desde una perspectiva de juego político, es lo que lo ha mantenido en el poder durante tantos años. Creo que esta posibilidad de poder él acercarse con la extrema derecha religiosa, pero además ser muy pragmático y decidir tomar decisiones que no necesariamente están vinculadas con la religión, creo yo que le ha permitido a él permanecer en el gobierno y tener una amplia legitimidad. Creo que por eso también las personas que no necesariamente son religiosas en el Estado de Israel se identifican con él y son capaces de votar por él, porque él es pragmático. Sí. Sí, pero en ese pragmatismo él saca credibilidad y saca también raja política, es decir, utiliza a los partidos minoritarios como la fiel de la balanza, pero es la institucionalidad que le da el sistema político. Claro, Román. es que una clave es la Knesset. ¿Por qué? Porque es el Parlamento judío. Entonces, el chiste es tener 61 votos, son 120 votos. Si tienes 61, ya armaste gobierno y te vas a aliar con quien sea para poder tratar de tener un gobierno. Y eso es lo que está tratando de hacer. ¿Por qué ha levantado tanta ámpula la cuestión de la reforma? Porque lo que quiere es precisamente eso, que la Corte Suprema deje de ser tan importante, imponerle a los ministros de la Corte Suprema que únicamente pueden pasar una ley si es por 12 votos de los 15 miembros, lo cual es prácticamente imposible. Y lo sabe, pero por eso lo quiere llevar a cabo. Y no solamente eso, sino, mira, se aprobaron allí en el 92 dos leyes, que es la ley de... una ley de libertad para obtener trabajo, ley de ¿cómo se llama? Es la ley básica. La ley básica. Sí, pero eso se integró a la ley básica. La de dignidad humana, una, que es importantísima, y la otra es la de la libertad de poder escoger trabajo. En esas dos leyes, la Suprema Corte dijo que eran más importantes que la ley ordinaria, que entonces y en base a esas leyes ha rechazado por lo menos 22 proyectos de leyes que han llegado a la Knesset. Ha impedido en cierta forma que le roben la tierra a los palestinos, aunque por ahí se hacen de la vista gorda, no te vayas a creer, no totalmente, pero bueno, por lo menos ha salido esto. Otra de las cuestiones es que haya cierta libertad de que el pueblo pueda salir, pueda entrar, pueda moverse, pueda cambiar de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Esa cuestión le mete mucho ruido, y el que hayan rechazado estos dos proyectos de leyes le mete muchísimo ruido a Netanyahu, porque dice que está interfiriendo con la seguridad nacional, lo que decía, y es cierto, está interfiriendo a veces con lo que él considera también la seguridad nacional, ¿no? Entonces, él quiere echar abajo todo esto. Quitarle, por ejemplo, dice, la Knesset puede tener poder de veto si lo decide por mayoría de votos, y como él tiene los 61 votos, pues obviamente que va a llevar a cabo lo que él quiere, pero hay un ruido, está metiendo mucho ruido, puede haber una crisis política. Incluso se habla de que puede haber una guerra civil al interior de Israel debido a que el pueblo está sumamente fragmentado, Ángel. Yo lo veo poco probable. Claramente se ve el papel que está teniendo la sociedad. Aunque sea fragmentado, yo creo que Israel está lejos. Bueno, uno nunca sabe porque Medio Oriente es bastante complejo, pero yo lo veo poco probable. Y sin duda alguna, esta constante tensión y cómo se instrumentaliza un poco en nombre de la seguridad nacional la cuestión palestina, y recientemente con los acontecimientos del 7 de abril, creo que lo veo poco viable. Ahora, quizá una salida, David, para la crisis política en Israel tenga que ver con la necesidad de redactar una constitución escrita y formal, es decir, un Israel que necesita repensar su diseño de sistema político.
Creo que vamos ahora a pensar un poco desde América Latina, el caso, por ejemplo, chileno, el caso peruano. El caso peruano pues, es el sistema presidencialista más parlamentarizado en América Latina y tiene muchas coincidencias con Israel en el sentido de este cambio, de esta rotación constante de gobierno. En Perú, precisamente, se ha pensado en eso, un nuevo pacto social que permita que las fuerzas se pongan de acuerdo y conjunten nuevas reglas. En el caso chileno, pues el proceso constituyente también está en marcha. Creo que en Israel también podría servir, las voces también se escuchan en el marco de esta crisis, y claro que estos procesos de nueva conciliación entre fuerzas, donde se vean reflejados todas las partes de la sociedad, es un ejercicio excelente para reducir tensión en los países. Además, Israel no cuenta con una Cámara Alta o un Senado que también pudiera ser un contrapeso. Claro, pero eso generalmente se recomienda para estados muy grandes, ¿no? Y el Estado de Israel es un estado muy pequeño. Mira, no hay una constitución. En 1949 se llevaron a cabo elecciones para un constituyente. ¿Qué crees? No se pusieron de acuerdo y no hay una constitución. Entonces, se ha ido acumulando en la ley básica del Estado, como que se ha ido archivando en una serie de jurisprudencia, y con eso funciona el Estado de Israel. Es un sistema parlamentario, no totalmente como el inglés, como hubiera querido Ben Gurión, o como quería Die Judenstaat, Teodoro Herzl, que había dicho que el mejor sistema de gobierno que había en el mundo era el sistema parlamentario. No, era la monarquía parlamentaria. Y entonces ahí empezó el primer pleito entre ellos, porque decía, bueno, ¿y quién va a ser el rey de Israel? O sea, ¿de dónde van a salir? Los ashkenazim dicen, pues somos los... No, dice, ustedes no se parecen. Los auténticos somos los sefaradíes. Y ahí empezaron a haber problema. Entonces nunca se pusieron de acuerdo y no existe una constitución. Pero ha funcionado más o menos el sistema parlamentario con la Knesset y todo lo demás. Lo que viene a hacer Netanyahu, en cierta forma, es tratar de... según él, agilizar, y la gente, pero algunos intelectuales dicen lo que está haciendo es acabar con la democracia israelí, y va a acabar con la democracia israelí, y lo que está haciendo es exactamente lo que Orbán hizo en Hungría, ¿no? Y entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, de eso vamos a hablar cuando regresemos de un corte. Volvemos. En esta línea del tiempo se puede observar el estancamiento electoral en el que se encontraba Israel desde el 2019, celebrando 5 elecciones en 4 años, siendo la última en noviembre del 2022. Expertos han afirmado que las implicaciones de las elecciones frecuentes en el país fueron el resultado de la inestabilidad política, la dificultad para aprobar leyes, la fatiga de los votantes y el dilema de votar a favor o en contra de Benjamín Netanyahu. Además, el sistema parlamentario requiere de coaliciones para formar gobierno y cuando estas coaliciones se rompen, da lugar a elecciones. Benjamín Netanyahu resultó victorioso en las pasadas elecciones del 1 de noviembre del 2022. Se trató del político más votado, habiendo conseguido 32 escaños. Lejos de obtener la cifra mágica de 61 escaños de la Knesset para conformar gobierno en solitario, el Likud pactó con otros partidos políticos ultraconservadores y religiosos, quienes en conjunto alcanzaron 64 asientos.
De esta manera se erigió el gobierno más extremista de la historia desde 1948, la fórmula derechista, prorreligiosa y con la menor representación de mujeres y minorías como producto de las elecciones. Con este nuevo gobierno se afianza la polarización política. Las tensiones entre los laicos y creyentes han dividido a este pequeño país, poniendo en duda los cimientos de la única democracia vibrante en Medio Oriente. Estamos de regreso comentando sobre el acontecer político en Israel entre reformas, protestas y violencia. Ángel, ¿qué propuestas específicas tiene la reforma judicial que está defendiendo Netanyahu? Él está proponiendo una cláusula de anulación, es decir, lo que ya había comentado un poco el doctor Román, primero imponer un cierto número de jueces para la Suprema Corte, lo cual es ir en contra del contrapeso, el único contrapeso que tiene el Parlamento, ¿no? Ese es el primer punto importante que considero. El segundo es pues ese sería el elemento más importante, ¿no? Y lo dejaría hasta ahí. Claro. ¿Tú, David, ves algún otro elemento importante de esta reforma judicial? La capacidad del Poder Judicial de eliminar o no leyes justamente emanados del Parlamento. Y creo que precisamente esto le quita mucho poder al poder Judicial, en el sentido de que ellos de alguna manera formaban parte de este contrapeso que le daba al sistema siempre la oportunidad de que si algo era ilegal, desde la perspectiva judicial, se eliminara. Es cierto, los grupos nacionalistas, los grupos de derecha actualmente en el poder, perciben al Poder Judicial como un ente demasiado poderoso precisamente porque permite eliminar leyes. Desde su perspectiva, no es un órgano elegido por el pueblo, lo cual en realidad no sucede en ningún país. Pero además ellos perciben que es un enemigo de este proceso de nacionalización judía del Estado. Desde su perspectiva, el Estado judío se ha debilitado, la identidad del Estado judío se ha debilitado, y el Poder Judicial es precisamente uno de los actores que ha permitido la laicidad extrema en el Estado de Israel. Entonces para ellos es, pues sí, probablemente casi personal el asunto con el Poder Judicial, porque es un órgano que desde su punto de vista carece de legitimidad y retrasa este proceso de judización del Estado. Entonces sí, precisamente para ellos es muy importante reducir esa capacidad de acción del poder. Pero ustedes ven sobrepasado el Poder Judicial en Israel, un desequilibrio ahí en los poderes. Ahorita no, porque precisamente es el sistema de check and balance que finalmente sí ha funcionado, y la Suprema Corte ha funcionado precisamente en ese sentido. Entonces lo que quiere realmente Netanyahu es restarle poder a la Corte. ¿Por qué le quiere poder? Porque dice que la Corte hizo una interpretación muy laxa de las leyes básicas del Estado y de estas dos leyes que yo te había mencionado anteriormente, y que está sobrepasando realmente su competencia. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, haya impedido la Corte una ley para que metieran a la cárcel a los que buscan asilo, que llegaban varios en el Estado de Israel, pues eso va en contra de lo que quiere Netanyahu. Netanyahu no quiere que vaya, es decir, ¿por qué? Porque va en contra de la judización que decía mi colega. Entonces, quiere acabar con esto porque lo ve de manera muy laxa, o sea, la interpretación muy laxa, y obviamente esto interfiere con la seguridad nacional del Estado de Israel. Entonces, lo que quiere es, quiere elegir los jueces de que sean únicamente por mayoría, e incluso dentro del Anexet, lo cual al final vas a tener una corte que sea totalmente a favor de quien está quien es el primer ministro en el Estado de Israel, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí va a poder hacer lo que quiere.
O sea, va a poder manejar el voto, va a poder manejar las elecciones, va a poder manejar prácticamente todo. Entonces, es el peligro. O sea, si pasa la reforma, yo creo que sí, puede haber ya de hecho hay una crisis política, ¿no? No creo que se decante en una guerra civil tampoco. Hay que conocer a Israel para darse cuenta de cómo está manejado el asunto. Y cómo desde el 2000, desde cuando la segunda intifada, los palestinos que podían ser, digamos, o podían representar un reto para Israel, pues se metieron las fuerzas israelíes y prácticamente acabaron con todo. Y ahora todavía con esos muros para pasar, por ejemplo, a Berlín o para pasar a donde quiera que va, pues es como tremendo, ¿no? Claro. Ahora, esta ecuación tan peligrosa entre la unidad de religión y Estado, Netanyahu está apostando a esto, Ángel. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, para las minorías? Justo ese es el problema de la composición social, lo que te hablaba de la identidad. Estamos viendo cada vez, no solo en Israel, pero también en la región, como la instrumentalización de la religión para ganar legitimidad al proyecto político de una persona, ¿no? Ese creo que es el elemento importante y, bueno, pues atacar al órgano más fuerte o al que le hace contrapeso va encaminado hacia allá. El problema es que ante se está viendo, el primer ministro sale a las calles tratando de mediar un poco. Bueno, no sale a las calles propiamente, pero busca mediar entre el pueblo que está en descontento y entre el gobierno. Y ahí se ve esa fricción y descontento, ¿no? Ahora, ¿ustedes ven que se extinguirá, David, la única democracia vibrante de Medio Oriente? Creo que no, en el sentido de que las instituciones están tratando de sobrevivir y de resistir más bien a la presión actual del gobierno. Y creo que hay dos factores que lo demuestran. El primero es la población sale a la calle, y eso creo yo que es el factor más importante justamente que reduce la capacidad de acción del primer ministro Netanyahu, porque él tiene los votos. Si él quisiera, él tiene 60, se necesitan 61 votos y él tiene 64. 64. Si él quisiera, pudiera pasar la ley. ¿Qué es lo que está haciendo que no lo haga? La población. Al final del día, la población en la calle creo yo que es uno de los valores más relevantes para Israel, para la democracia liberal israelí, y creo yo que en ese sentido, mientras la sociedad civil se mantenga resistiendo a la presión y a los cambios políticos, creo que en ese sentido la democracia va a seguir siendo sana en Israel, claro, con los defectos y con los retos que tenga. Evidentemente no es una democracia perfecta, ni es la democracia modelo en el mundo, pero sin duda está resistiendo a través de su población, y creo yo que ese es el valor más importante. ¿Y qué posición han tomado los militares frente a las protestas? Justamente lo que han comentado es aislarse, ¿no? No van a apoyar la represión. Eso es algo muy importante. Entonces ahí Netanyahu siente otro poder. El segundo de los que les comentaba, ¿no? De acuerdo a la población que sienten la legitimidad, es la Suprema Corte, los militares, entonces están con el pueblo. Y pues ahí se ve la gran presión. Y otro elemento que me gustaría comentar es esta parte de la democracia en Medio Oriente y que sea Israel, también juega un papel muy relevante hacia el exterior, ¿no? Ahorita estaba pasando Israel tensiones con Estados Unidos, justamente uno de sus principales aliados. Y entonces aquí viene lo que tiene que pensar estratégicamente Netanyahu es mi agenda política o perder a uno de mis socios más importantes fuera del mundo ante un orden regional muy convulso como lo estamos viendo en la región. Ahora, Román, David, realmente Joe Biden no ha querido entrevistarse con Netanyahu, es decir, se distancia debido a esta
esta consigna de deteriorar los principios y valores democráticos en Israel? Sí, mira, en parte. Y en parte porque desde el inicio, estaba tomando posesión Biden, y acuérdate que dijo, una de las primeras cosas que declara es que apoya la solución de la cuestión palestina con 2 estados. Sí, lo cual para Netanyahu es horrible. O sea, ¿cómo me sales ahorita con esto? ¿No? Yo no quiero saber nada de eso, lo he hecho abajo de la alfombra. O sea, no quiere saber nada de la cuestión palestina. Y obviamente sí hay una presión de parte de los Estados Unidos sobre el Estado de Israel. Y digo, tenemos que entender, es cierto lo que dicen mis compañeros, es decir, Israel vende un poco hacia afuera, hacia el resto del mundo, que es una democracia. Y yo soy la única democracia en el Medio Oriente frente a una bola de monarcas y de dictadores, ¿no? Que son el resto de los gobiernos del Oriente Medio. Y, o sea, pero también de parte de los Estados Unidos hay una presión y hay una crítica en contra de algún atentado en contra de la cuestión democrática. Y no hay que negarlo. El apoyo de los Estados Unidos ha sido fundamental desde la creación del Estado de Israel hasta el día de hoy. Y si existe, es gracias a los Estados Unidos. ¿Le recortará ayuda militar y económica Estados Unidos a Israel por estas protestas sociales y por esta consigna de seguir adelante con la reforma judicial, aunque por el momento está pausada, David? Sí, justo hay voces desde Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, en los programas de cooperación, sobre todo militar, de Estados Unidos hacia Israel deberían pausarse, por lo menos hasta que la crisis política se solucione o vaya hacia un sentido positivo. Seguramente, no lo sé, Biden estaría muy contento de hacerlo, en el sentido de que la administración de Netanyahu fue uno de los más beneficiados durante la administración Trump. Y desde esa perspectiva creo yo que Biden sí estaría dispuesto justamente a distanciarse de su predecesor al imponer una política exterior distinta hacia el Estado de Israel. No creo que suceda, de hecho los programas siguen en pie para este año, pero si fuese así, creo que sería señal de un distanciamiento muy, muy profundo entre ambos países, que esperemos no llegue a pasar. ¿Tus pensamientos, Ángel? Cabe mencionar que también Biden se va a lanzar a las elecciones, ¿sí? ¿no? Entonces, ¿va a buscar la reelección? Va a buscar la reelección. Y pues va a tratar de tener una agenda completamente distinta a la de la administración Trump, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, no importa la administración que esté llegando, saben que su principal socio en Medio Oriente es Israel. Entonces yo lo veo poco probable que haya recortes, pero sí es una manera de presionar con el fin de frenar y calmar la tensión al interior de Israel, ¿no? Porque también estas agencias de calificación económicas, etcétera, le han bajado sus expectativas sobre Israel, y también Netanyahu está recibiendo desde otros sectores, desde los propios empresarios, desde las startups, oye, no, necesitamos mayor estabilidad, y bueno, esa es una de las grandes preocupaciones de los académicos de israelíes. Hay que resolver nuestros problemas porque nuestro vecindario nos está viendo debilitados, claro, ¿no? Inclusive con las protestas económicas, Román, hubo una depreciación del shekel, es decir, hay afectaciones económicas por las protestas sociales. Sí, claro. Pero acuérdate que mucho del apoyo que llega al Estado de Israel viene de las organizaciones judías que controlan estados clave en los Estados Unidos: Nueva York, Florida, California. Ahí viven la mayoría de los judíos. Son los estados que tienen el mayor número de votos electorales dentro de los Estados Unidos. Entonces a Biden tampoco le convendría enemistarse ahorita con un lobby tan poderoso como el lobby judío, que es el que aprueba la lana que viene para Israel oro. Y entonces, bueno, hay que estar pendiente de eso. Bueno, pues así es. Para muchos, Israel está viviendo una crisis existencial debido a la pérdida de principios y valores
que están poniendo en entredicho su democracia liberal. Vamos a un corte, regresamos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propuso una reforma judicial que busca reducir el poder de la Corte Suprema y aumentar el del Parlamento, cuestión que otorgaría a este último el poder de nombrar jueces y limitaría la capacidad de la Corte para anular leyes. La reforma ha sido fuertemente criticada y ha generado controversia por debilitar el sistema judicial y dar más poder al Ejecutivo en turno. Además, ha provocado protestas masivas en ciudades de todo el país desde principios del 2023, lideradas por grupos civiles y sindicatos, quienes exigen la renuncia de Netanyahu y que se detenga la reforma. En marzo del 2023, el gobierno suspendió temporalmente los cambios judiciales. El primer ministro de Israel enfrenta cargos por soborno, fraude y abuso de confianza. De ahí deriva su embestida de minar la Suprema Corte de Justicia, el único órgano que puede impedir el abuso del poder ante la falta de otros instrumentos políticos de contrapeso, como la ausencia de una constitución escrita y la conformación de una Cámara Alta. Su propuesta de reforma judicial, que busca mutar el método de elección de los jueces y subordinar este poder independiente a los intereses del Parlamento, han generado las mayores protestas sociales en Israel desde su independencia en 1948, en donde cientos de miles de israelíes han salido a las calles para defender la democracia. Por el momento, la propuesta de reforma judicial luce congelada. Continuamos conversando sobre la actualidad política en Israel y echando un vistazo al sexto gobierno de Benjamín Netanyahu. David, esta reforma judicial actualmente está pausada, pero si Benjamín Netanyahu decide llevarla por delante, le pudiera restar el apoyo de las fuerzas más ultraderechistas y extremistas, es decir, pudiéramos ver una nueva caída del gobierno de Netanyahu y una convocatoria a elecciones adelantadas. Sí, claro. Desistir de esta propuesta está en el aire, es una posibilidad. La presión social continúa en las calles. De hecho, es una de las características más importantes de las protestas. Se han mantenido en el tiempo todos estos meses, vigentes. Importante mencionar eso. Por tanto, es posible que Netanyahu decida desistir de la reforma, cancelarla, y entonces pues sus aliados de coalición podrían verse tentados a quitarle su apoyo. Creo yo que en ese sentido Netanyahu tiene otras opciones para mantener por lo menos contentos a estas coaliciones. Uh-huh. Y creo yo que lo más posible es que les dé carta blanca para hacer de la gestión sobre los asuntos palestinos un asunto propio de ellos. Uh-huh. Creo que eso los mantendría a ellos dentro de la coalición y mantendría el apoyo a Netanyahu y su gobierno. Una elección nuevamente, tras solo unos meses para el Estado de Israel, creo que ahí sí comienza a verse este desgaste político del propio sistema. Insisto, es un sistema parlamentario, es más natural el cambio de gobierno. Italia es uno de los casos, Perú es otro de ellos, pero sí es evidentemente un claro. problema. Ángel, ¿le pudieran otorgar la cartera de la educación a estos partidos nacionalistas y ultrarreligiosos? También sería como un botín muy deseado y muy codiciado. Probablemente sí. Lo que yo he estado reflexionando es, el Likud tiene 32 escaños, ¿no? Sigue siendo el que más tiene. Entonces, yo creo que el cálculo aquí de Netanyahu sería, y la misma sociedad se vería, lo reflexionarían, y lo veo poco probable.
lo veo muy poco probable porque lo que estamos, si regresó Netanyahu formando la coalición, y ya sea de ultraderecha o muy nacionalista, al final lo que buscan es estabilidad, ¿no? ¿Qué otras salidas ves? Mira, no veo mucha, o sea, Likud, como bien dicen, ha estado ahí desde 77 prácticamente, es el partido, digamos, que ha manejado la cuestión política dentro del Estado de Israel. Todo lo demás son agregados y demás. Entonces, por ahí tiene muchas opciones Netanyahu. Por ejemplo, una de las que se me ocurre es prohibir que los camiones salgan el sábado, que no haya camiones para que la gente se quede en su casa y no ande dando lata por ahí. Entonces, hay este tipo de cuestiones que desde el punto de vista, a nosotros nos puede dar risa, pero desde el punto de vista de los religiosos es una cuestión acertada. Sí. Y ahí se puede seguir jugando con este bloque de gente, ¿no? Ahora pasemos a hablar un poco, David, sobre la política exterior, es decir, esta reforma judicial de pasar pudiera tener afectaciones e implicaciones en la política exterior de Netanyahu. Sí, creo que justamente el doctor ya había mencionado los acuerdos de Abraham como estos acuerdos que le dan entrada a un nuevo grupo de países árabes a los vínculos con Israel. Se cumple el mes pasado se cumplió un año de la primera cumbre de estos países y no se celebró. No hubo mayor evento de un año de la reunión de los ministros y esto. Esto se da por una simple razón. El gobierno actual evidentemente tiene una política, ha securitizado el asunto palestino, y por tanto pues afecta los intereses de la comunidad palestina en Israel. Los países árabes como líderes de la defensa de estas causas, es muy poco probable que se sienten a negociar con un gobierno conformado por estas organizaciones, por estos partidos políticos. Y por tanto esas nuevas relaciones están pausadas. Uh-huh. Se había hablado mucho de los beneficios económicos, turísticos, de inversiones entre estos países árabes e Israel, pero bajo un gobierno compuesto por la propia composición actual, creo que es difícil que estos países árabes decidan subirse a negociar o tomarse una foto ahora mismo con Netanyahu, ¿no? ¿Y no ves probable el acercamiento de relaciones, es decir, el establecimiento de relaciones entre Israel y Arabia Saudita? Precisamente, si hubiese sido en un contexto distinto, en el que a lo mejor la conformación del gobierno de Netanyahu actual fuera un poco más hacia el centro, es posible que Arabia Saudita se hubiera animado. Ahora mismo, con la actual conformación del gobierno, creo que es casi imposible que Arabia Saudita, en estas circunstancias, se acerque a Israel. Ahora, ahí hubo una mediación de China en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. ¿Qué estás viendo en Medio Oriente, Ángel? ¿Una nueva reconfiguración? Primero que nada veo una nueva potencia hegemónica llegando al Medio Oriente, uh-huh. ¿no? Claro está cuando ya podemos hablar de China como potencia hegemónica o aspiraciones hacia una hegemonía desde el punto de vista que pues ya logra distensar algo que no había pasado desde el 2016, no estoy equivocado, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto que veo es algo bastante interesante, es mantener el eje de la resistencia uh-huh. o los acuerdos de Abraham, porque lo que está detrás de los acuerdos de Abraham también era crear una coalición cerca de Irán que es una de las máximas preocupaciones para la seguridad israelí, ¿no? Entonces, y retomando un poco lo que decía nuestro colega, Netanyahu sí tenía pensado viajar a Arabia Saudí para continuar con los acuerdos de Abraham, pero Emiratos Árabes sí ha mencionado que las políticas del ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, le dan preocupación, ¿no? Entonces aquí se están tambaleando un poco, mientras que por el otro lado el eje de la resistencia se reunió en Beirut el 9 de abril
entre los líderes de Hamas, la Yihad Islámica y Hezbollah para reestructurar su estrategia, ¿no? Entonces yo lo veo desde esta perspectiva, donde lo sistémico y lo regional se va juntando en una coyuntura donde Israel enfrenta pues un tema político demasiado delicado. Y además hay una agitación también, Román, en términos de los ataques, ¿no? De Siria, del Líbano y de Israel. Sí, hasta en Isfahán, pero todavía no se sabe quién fue realmente el autor o no. Pero obviamente para Netanyahu es un fracaso la cuestión hacia Arabia Saudita, y se adelantó ahí prácticamente China. Y ahora sí, con la reconciliación entre chiitas y sunitas en el Medio Oriente, yo creo que las cosas pueden cambiar. Y por otro lado, no se les olvide el proyecto de China de la nueva ruta de la seda, y se acaba de inaugurar, mira, se está inaugurando ya, se están trabajando, va muy acelerado, un corredor que sale de Rusia, atraviesa todo el mar Caspio, llega en Celi, en la costa iraní del mar Caspio, y de ahí en ferrocarril que ya existe hasta Bandar Abbas. Eso le va a permitir a Rusia salir a los mercados internacionales sin tener que pasar por el Bósforo, el Dardanelo, el Gibraltar, ni el Canal de Suez. Y eso le va a permitir a China, en cierta forma, en caso de necesidad, evitar el estrecho de Malaca, controlado obviamente por Estados Unidos. Entonces, va a haber una recomposición muy interesante en Medio Oriente con este paso que se ha dado entre Arabia Saudita e Irán. Yo creo que vienen cosas interesantes. Digo, mira, hay un solo Estado. Ya no veo yo la posibilidad de que haya un Estado palestino. Eso está tomado, Rina. El otro día yo viajé desde Tábaga hasta el mar de Galilea, en el norte. Las plantaciones de aguacate, de mango, de dátiles y demás que tienen ahí los israelíes, ya ocuparon todo el Valle del Jordán. En caso de que se diera de pura casualidad un Estado en Cisjordania, el Valle del Jordán está perdido para siempre. Bueno, pues así es, se están moviendo las placas tectónicas en Israel a nivel interno y un Medio Oriente que de alguna manera también está convulsionando por los nuevos gestos de la política regional. Pues muchísimas gracias a Román. Gracias a ti. Gracias Ángel y gracias a David. Gracias, y bueno, pues esperemos hacer ahora un programa sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Volvemos. El conflicto entre Irán y Arabia Saudita ha sido una fuente de tensión en Oriente Medio durante décadas, por lo que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países trae implicaciones significativas para Israel y la política regional. La noticia puede representar un revés para el primer ministro Netanyahu, quien ha hecho de la amenaza que representa Teherán una prioridad de su política exterior. Es por ello que este acercamiento podría reducir la influencia del Estado israelí en la región y dificultaría el establecimiento de lazos formales con Arabia Saudita, el país más rico de la zona y con mayores reservas de petróleo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Museo Nacional de las Intervenciones por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó